Hola a todos y todas, mi nombre es Mauricio Mella, yo soy geólogo de la Oficina Técnica de Puerto Varas del CERNAGEOMIL y en esta cápsula de 20 minutos les voy a presentar los impactos y experiencias también que tuve eh, en la erupción del volcán Calbuco del 22, que comenzó el 22 de abril de 2015. Aquí se ven algunas fotos de los impactos que tuvo y principalmente de los procesos involucrados. El volcán Calbuco está muy cerca de la ciudad de Puerto Montt y Puerto Varas. Es decir, uno se levanta en la mañana y tiene esta imagen. El volcán Calbuco es un volcán de alta peligrosidad. Se encuentra en el número 3 del ranking que se hace por CERNAGEOMIN de peligrosidad volcánica. Y por ende, eh, es un volcán que tiene el potencial de generar mucho impacto en su entorno. Al tener una alta peligrosidad, también al vivir gente expuesta muy cerca de él, eh, presenta un alto riesgo. En general, CERNAGEOMIN lo que hace con el monitoreo y estudio de los volcanes eh, es conocer el volcán con un objetivo claro, el objetivo de poder ayudar a la gestión de la crisis y a los planes de emergencia de las diferentes comunidades expuestas a los peligros volcánicos. Desde ese punto de vista, CERNAGEOMIN monitorea, es decir, estudia el volcán como si fuésemos médicos, sacamos sus parámetros para saber cómo él está en un minuto y cómo puede cambiar para avisarnos tal vez que venga una erupción. Y por otro lado, estudia los procesos y los depósitos que ha hecho el volcán en el pasado para entender su dinámica y cuáles pueden ser las tendencias también eruptivas en el futuro. Para eso hacemos los mapas de peligro. A la vez también somos parte, no principal, porque los municipios y la comunidad organizada son los principales actores de un plan de emergencia, pero CERNAGEOMIN ayuda en algunas pequeñas eh, decisiones, por ejemplo, para generar puntos de encuentro o zonas con menor peligro donde la gente se pueda reunir. Y también cuando hay una crisis volcánica, una erupción volcánica, CERNAGEOMIN apoya en la emergencia, levantando información de la erupción y a la vez también asesorando a las autoridades y a los comités operativos de emergencia que se hacen en la parte local y en la parte regional y también a nivel nacional. De Volcán Calbuco, ¿qué conocíamos? Conocíamos su geología, conocíamos la geología también y por ende teníamos un mapa de peligro asociado al volcán. Con ese mapa de peligro, nosotros comenzamos, un grupo de CERNAGEOMIN comenzó a socializar los productos volcánicos y los riesgos asociados del volcán Calbuco en particular. El 14 de abril de 2015 se hizo una charla en Alerce que tuvimos la suerte, hicimos lo que era el mapa de peligro de Moreno, de Lugo Moreno, dijimos las zonas en esa charla y tuvimos la suerte de que hubo bastante gente, mucha gente, porque tenían un miedo con respecto a que si hacía erupción volcán Calbuco, Alerce poco menos iba a desaparecer. Y en esa charla nosotros dijimos y mostramos esta imagen y indicamos que a través del mapa de peligro podría existir una zona en torno de los 20 kilómetros, de 15 a 20 kilómetros, que iba a ser más afectada, pero principalmente dos zonas, Río Blanco, Lago Chapu y Ensenada. El día 17, de tomando esas charlas que se hicieron, eh, en el Yanquihue, un diario local de aquí de Puerto Montt, Puerto Varas y la cuenca del lago Yanquihue, eh, genera un reportaje donde describe lo que hemos dicho en esa charla y estipula o dice que se están preparando para una eventual erupción. Y ahí queda en la retina de la gente
que va a ser erupción entonces. Y ocurre una cosa, eh, no sé, se puede llamar suerte, que ocurre esto justo antes de que el volcán hiciera una erupción introspectiva, y que los parámetros que conocíamos de los volcanes en general no fueron iguales en este volcán, los parámetros preeruptivos de movimiento sísmico, y hace erupción el día 22 de abril. Pero por suerte la gente estaba preparada, conocía que el volcán era explosivo, también a través de esta difusión que se hizo por la prensa, la gente comenzó a observar más el volcán y hubo relatos de gente que decía que habían ruidos subterráneos antes, que habían cambios en la agua. Y bueno, hace erupción el día 22, esa es una foto desde Puerto Varas. Eh, y en el primer pulso fueron dos pulsos, que otros colegas lo van a describir mejor en la otra cápsula. Y en el primer pulso ya vemos una zona donde existe pinachos de vapor, como hay eh, otra nube aquí de ceniza y vapor, y esa pequeña columna de nube y ceniza y vapor empieza a caer hacia la zona eh, sur del volcán. Y hasta ahí yo llego mirando. Como experiencia, yo estaba mirando eso, sacando fotos también y sorprendido un poco. Y nos llaman a que tenemos que orientar a la autoridad en el COE, en el Comité Operativo de Emergencia. Y salimos rápidamente sin seguir estudiando la erupción. Pero vimos esas dos cosas. En el transcurso de ese tiempo, por suerte, las comunicaciones estaban un poco fluidas con los encargados de emergencia y pudimos coordinar que fueran la gente de Puerto Montt o la municipalidad de Puerto Montt a sacar la gente que estaba en la zona de Río Blanco, Lago Chapo y Río del Este, como habíamos dicho una semana anterior. Y en ese COE también se genera, sin saber muy bien qué va a pasar a futuro, cómo va evolucionando esta erupción, eh, se genera una zona de exclusión un poco mayor a los 15 kilómetros que habíamos propuesto, de 20 kilómetros. Y ese es el primer impacto importante, un impacto social y psicológico. Primero, el impacto psicológico de mirar una bomba atómica al lado de tu casa. Y lo otro es el éxodo de gente que dice, bueno, aquí se puede acabar el mundo casi, mi mundo que sería si yo estoy cerca del volcán, y la gente empieza a salir de Puerto Montt y Puerto Vara, hoy empieza también a salir de esos 20 kilómetros de exclusión. Eso genera caos y a la vez mucha angustia en la gente. Si una de las cosas importantes en la emergencia es que se debe atender esa angustia, y como funcionario público uno debe tener toda su empatía y todo su corazón puesto en ayudar a resolver los problemas y las inquietudes de las personas y de las autoridades. Ya un segundo plano eh, queda las preguntas de investigaciones personales que podríamos tener como cualquier investigador. En ese minuto, en la emergencia, lo primero es atenderla, bajar la ansiedad, y eso se hace con mucho corazón solamente. Eh, en el éxodo también quedaron las mascotas. Hay hay un impacto psicológico posterior también de la gente, es un impacto que dura mucho tiempo, un año, 2 años incluso. La gente que vive cerca del volcán hasta el día de hoy todavía tiene traumas con respecto a la erupción. El día 23 ya comenzamos a hacer sobrevuelos con un equipo de la Oficina Técnica de Puerto Vara, hay dos colegas, David Quiroz y Hugo Moreno, y comenzamos a sobrevolar el volcán y a tomar registro de los impactos, pero también nos toca atender una emergencia, que había una familia aislada y bueno, fuimos parte de un rescate también por parte de la Fuerza Aérea. Eh, con esos con esos datos en los primeros días, la primera semana, más imágenes aéreas y imágenes satelitares que llegaron, pudimos generar un mapa
de los procesos importantes que había tenido la erupción, que eran principalmente los lahares y los flujos piroclásticos. Y también la dispersión de caídas se hizo a través de trabajos de campo que duró un poco más de tiempo, pero lo importante es que esos datos sirvieron para generar un mapa de peligrosidad que ayudara a la gestión en la emergencia. Y aquí tenemos el mapa que se generó en esa oportunidad. Y ahora me voy directamente a los impactos. Los impactos principalmente en el primer pulso que tuvo el volcán, fueron las áreas que se empezaron a generar. Si se dan cuenta acá, como hay vapor, está bajando ese vapor, eso significa que hay algo caliente con agua bajando, y asociado a que esos lahares eran calientes producto de qué, de flujos piroclásticos que interactuaban con hielo y nieve. Y esos bajaron por el río Este. Ese río, por suerte, no sobrepasó su caja y siguió hacia abajo, principalmente por el cauce y la zona de inundación más próxima a su cauce, y no inundó las casas aledañas. La gente que estaba acá también, habíamos conversado una semana antes con ellos, habíamos pasado por acá, habíamos trabajado para sacar información del volcán Calbuco, pero también para concientizar a la gente de los peligros que podían ocurrir ante una eventual erupción. Y ellos sabían muy bien que no tenían que cruzar por acá y tenían que salir hacia arriba, hacia el cerro. Y eso hicieron. Eh, en el Río Blanco también se produjo lo mismo, pero en el segundo pulso, la segunda columna eruptiva. Y esa fue la columna eruptiva que generó mayor flujo piroclástico en el entorno. Y en Río Blanco se generan flujos piroclásticos importantes, como los vemos acá, que también afectan al glaciar pequeño que había, pero un glaciar que había en la cumbre. Ahí están los flujos piroclásticos. ¿Por qué se ven de ese color? Porque vienen calientes y al ser calientes se secan y se tiene ese color gris, que contrasta con el color húmedo, también gris, pero gris oscuro, húmedo, de las zonas que no están afectadas por los flujos piroclásticos. Y así, esos lahares sí colmatan y sobrepasan lo que era el cauce del Río Blanco en ese minuto, y es donde se genera mayor impacto en la infraestructura, ya sea en piscicultura que estaban en el río, y también en viviendas. El puente que conectaba Río Blanco con Lago Chapo también fue destruido, pero por suerte aquí tenemos el puente. Aquí estaba la escuela, de hecho aún está la escuela. Aquí está la escuela, y la escuela, por suerte, no fue eh, destruida por los lares. Aquí está la iglesia, hay una iglesia antigua, también no fue destruida por los lares. Solamente llegó la parte un poco más diluida, que es la fase hiperconcentrado se llama, que es un poco más diluido, que pasa por entre medio y no tiene grandes bloques. Entonces, la zona con mayor bloque fue justo la zona central donde estaba el cauce del río, y bueno, el puente no resistió y se fue con el lar. Eh, entonces, diversas casas fueron afectadas de forma parcial o total, porque algunas casas ya estructuralmente no pudieron, si bien no se cayeron, muchas casas fueron movidas de sus cimientos y ya era imposible volver a habitarlas. Y uno de los impactos más impresionantes o más grandes fue este, que es una piscicultura. Esta es una foto aérea tomada desde el helicóptero, y vemos que los lares casi la sobrepasan, y uno ve, bueno, es relativamente chiquita, desde acá se ve chiquita, pero si nos vemos desde cerca, aquí ya cuando limpiaron parte de lo que quedaba, el ar pasó por encima, no alcanzó a sobrepasarlo, pero llegó a este nivel más o menos, y ese nivel, tomando en cuenta la altura, son en torno de 6 a 8 metros en esa zona. Por suerte después bajó rápidamente y se lateralizó, se diluyó un poco hacia los lados, y afectó a las casas. Ya los palos eran lo más importante, es decir, no es, cuando estamos en la zona menos fluida, es decir, más fluida con menor densidad, es decir, con más agua y menos
partículas, el impacto mayor son los árboles o los troncos que flotan. Aquí tenemos la altura de ola, en torno a 6 metros también. Y otro aspecto dentro de lo que hizo Serna Geomín en esa emergencia es asesoría al MOB, porque el MOB llevaba sus máquinas y tenía que controlar las posibles crecidas, ya que estaba colmatado gran parte del valle del Río Blanco. ¿Qué pasa con las crecidas del río ahora en adelante? Tenemos que cubrir parte del camino de acceso hacia Río Blanco. ¿Y cómo lo vamos haciendo? ¿Lo vamos haciendo bien o mal? Y bueno, esa interacción Serna Geomín MOB dio como resultado que los terraplenes funcionaron y no el río mantuvo su curso. Ahí tenemos otra altura de ola, una escala ahí de un colega, en torno a 6 metros también. Un poco más abajo, en el río Correntoso, ocurre lo mismo que un poco más arriba, pero con menor impacto desde el punto de vista de lo impresionante que era la fuerza del lar. Pero aquí el impacto fue mayor desde el punto de vista económico, porque la mayoría de los alevines que estaban acá también sufrieron y quedó completamente inutilizable toda la piscicultura. Hubo pérdidas millonarias en la industria salmonera, dado esta erupción. La región donde estoy, aquí de los lagos hacia el sur, aquí en Chile, la industria salmonera es una de las industrias más importantes. Los cortes de caminos que generó la AR también fueron rápidamente habilitados por MOB, pero uno de los impactos era eso, la conectividad, la gente que estaba quedando aislada por esos cortes. Otro impacto importante es lo que genera la caída. La caída aquí yo tengo más o menos en verde, lo que es la caída sobre los 10 centímetros. Estas líneas se llaman isópacas y que muestra el espesor de cada, el espesor de caída. Aquí tengo 5 centímetros de espesor. Hacia adentro del volcán, cerca del volcán, voy a tener cada vez un espesor mayor. Y sobre 10, más o menos 10 centímetros, es una medida, depende de la densidad también de la partícula, pero es una medida donde las techumbres pueden empezar a sufrir y a colapsar. Y en ese caso Ensenada tenía en torno de entre 15 y 20 centímetros, donde uno de los problemas importantes era eso. Lo otro, bueno, aquí tenemos las imágenes satelitales de las diferentes plumas cuando se desacopla. Aquí el primer pulso está aquí, desacoplado, el segundo pulso. Aquí tenemos el segundo pulso ya viajando. Aquí tenemos también que empieza a viajar hacia diferentes lugares. Aquí, si se dan cuenta, está el calbuco, donde se hubo una pluma débil, y la pluma va viajando hacia el norte, noroeste. Eso genera problemas para la aeronavegación. Eso es una de las cosas, porque ¿qué pasa cuando pasa un jet? Absorbe el aire para las turbinas y las turbinas van muy calientes. Y si tenemos partículas muy finas de sílice que entran a esa turbina, se calientan y se funden. Y al fundirse, salen hacia atrás y empiezan a pegarse y generar vidrio y la turbina puede dejar de funcionar y por ende el avión caer. Eh, el impacto de las techumbres en Ensenada, aquí vemos más o menos la línea donde comenzamos a ver ese color un poquito más gris, que es la caída de piroclastos del volcán. En general no hubo colapso de techumbre en Ensenada, hubo muy poco. ¿Dónde hubo colapso de techumbre? Donde la infraestructura no estaba preparada para eso. Por ejemplo, aquí hay un pequeño invernadero y acá hay otra casa, hay un restaurante, donde, si se dan cuenta, los palos eran muy chiquitos, eran de 2x2, 2x3, lo que daba cuenta de que la infraestructura donde, cómo se hizo esta edificación, no estaba preparada para soportar un poco de ceniza. Y también otra cosa importante, si bien las techumbres a veces no estaban preparadas, la gente se movilizó muy rápido para mitigar el impacto. El peso lo fueron sacando rápidamente antes que lloviera también, porque al llover aumenta el peso, dado que se hidrata y se moja la zona con piroclasto. Otro impacto importante fueron los animales, la gente que tenía animales en la zona, una que no tenían comida y al tratar de comer
se envenenaban y morían por flúor. La zona más afectada, si se dan cuenta aquí, hay una zona muy roja. La zona más afectada por los flujos piroclásticos fue hacia el río Frío, río Blanco Este y río Tepú, pero principalmente río Frío y río Blanco Este. Aquí vemos más o menos cómo los flujos piroclásticos sobrepasan ya los valles de los ríos, comienzan a, a ir por arriba de los flancos que están sobre el valle de los ríos. Eso eh, 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 es indicativo de que los flujos piroclásticos, al rellenar esta zona, rellenándose, el próximo flujo piroclástico puede ir por encimita de esto, no necesariamente irse por arriba, y cuando ya se rellena, es más fácil que sobrepasen los altos topográficos. Y en esta zona había una pequeña hidroeléctrica. Y la hidroeléctrica, obviamente, en una zona así, quedó completamente eh, enterrada. La boca toma, necesitaban agua, ya no había agua, obvio, estaba todo completamente cubierto por los flujos piroclásticos. El flujo piroclástico es caliente, en torno de 300 a 400 grados. Aquí se ve más o menos el cauce del antiguo río, el río Blanco Este, donde se genera una cantidad de pipas de desgasificación, es decir, abajo teníamos el río, viene el flujo piroclástico caliente, el agua sigue fluyendo por abajo, pero ya de una forma en que empieza a gasificarse. Y esa gasificación transporta algunos pequeños minerales, principalmente depósitos de azufre, en las zonas superiores. En ese minuto la gente de Ensenada decía, hay unas termas allá arriba, volvemos a tener unas termas, si bien hay termas ahora, pero ese eran otro tipo de termas. Aquí tenemos el material carbonizado, nos indica también, aparte de tomar los datos de temperatura, nos indica que están sobre los 300 grados Celsius. Y esos son los impactos más importantes que pudimos registrar en la parte proximal. En la parte distal, ya sea en Argentina, no fueron reportados impactos importantes, como por ejemplo fueron reportados para la erupción del volcán Cordón Cauya. Pero un impacto positivo también es que la gente también pidió información sobre el entorno donde vivía. Y después de la erupción se hicieron innumerables charlas, se hicieron congresos internacionales donde trajimos a grandes expertos a mirar la zona, pero principalmente a acercarnos a la comunidad nuevamente. Nos habíamos acercado antes diciendo, oye, puede hacer erupción, ahora nos acercamos diciendo, bueno, esto fue la erupción y estos fueron los impactos que generó la erupción. Es un ejemplo este que hicieron una jornada en las escuelas, que son pequeñas escuelitas en los entornos de las comunidades que estaban expuestas al volcán, y terminamos ahí en, una, en la cascada por donde pasó el lagar por encima, y ya está, hay vegetación nuevamente, y, y bueno, ese es el término de la presentación. Agradezco el tiempo y la oportunidad para, que me han dado para dar esta charla. Y bueno, un abrazo gigante y bueno, vengan a conocer también lo que son ahora el Río Blanco, donde son las zonas de impacto en general de los lares, los flujos piroclásticos que todavía quedan. Y es una zona ahora con un potencial geoturístico relevante.